Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 6 que tiene que ver nuevamente con sucesiones y expresiones algebraicas. Nada más que en estas sucesiones vamos a trabajar más lo que son las reglas, cómo obtener la regla o una expresión algebraica que pueda cumplir para encontrar cualquier término de una sucesión. Entonces aquí tenemos dos sucesiones diferentes en donde hay que señalar antes que en estas, por ejemplo, este es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, etcétera. Sí, ese es como el orden o el lugar que ocupan en la sucesión. Y estas dos que están aquí son las sucesiones. Entonces, el inciso A me dice, escriban una expresión algebraica con la que se obtengan los números de términos de la primera sucesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, acordarnos que n representa el número de lugar de la sucesión, ¿sí? Y que n entonces lo voy a utilizar para representar cualquier lugar. Por lo tanto, voy a utilizar esa letra, la n, para tener la expresión algebraica que me están pidiendo, o también se le conoce como regla, regla de la sucesión. Entonces, primero, ya tenemos que n representa el lugar. Ahora yo tengo que observar la sucesión y ver de cuánto en cuánto va aumentando. O también habrá sucesiones que al final vamos a ver que también pueden ir disminuyendo. En este caso, observamos que va aumentando de 2 en 2. Entonces, mi expresión o mi regla va a iniciar de la siguiente manera. Si va de 2 en 2, 2n. Ahora, n les había dicho que representa el número, el lugar, perdón, de la sucesión o el número de término. Entonces, no nada más con eso, con 2n, yo tengo la expresión, porque esto me está indicando que únicamente yo tengo que multiplicar 2 por el lugar que quiero encontrar. Por ejemplo, si yo tengo que encontrar el número que está en el primer lugar es 2 por 1. Y yo observo que no tengo 2. 2 por 1 es 2, pero tengo un 1. El siguiente, 2 por 2 es 4. Y aquí yo observo que tengo 3. Entonces yo tengo que ver cuánto le tengo que agregar o quitar además a esto que ya escribí. Entonces, si yo observo, me puedo ir siempre, lo más fácil es que me vaya con el primer término. En el primer lugar yo tengo el 1. Entonces, si 2 por 1 es 2, ¿cuánto le tengo que agregar o cuánto le tengo que quitar para obtener ese 1 que ahí tengo? Y entonces, pues fácil, le tengo que quitar 1. Y ya compruebo con otros lugares. Por ejemplo, me voy a ir con el lugar número 3. En el lugar número 3 tengo 5. Entonces, 2 por 3 son 6. Menos 1, 5. Correcto. Vámonos con el lugar número 8. 2 por 8, 16. Menos 1, 15. Correcto, es lo que tengo. Entonces, esa es la expresión algebraica para la primera sucesión. 2n menos 1. Inciso B me dice, rodeen la operación con la que se obtenga cada término de la segunda sucesión a partir del término correspondiente en la primera. Entonces me está diciendo que yo relacione estas cantidades o estas flechas que ya están aquí escritas. De 1 para llegar al 6, ¿qué operación puedo hacer? Del 3 para llegar al 18, ¿qué puedo hacer? Del 5 para llegar al 30. Entonces observo, puedo obtenerlo sumándole 5 y nos vamos pues a comprobarlo. 1 más 5, sí me da 6. 3 más 5, ya no me da 18. 3 más 5 es 8. Entonces, esta no me sirve. Multiplicar por 3. 1 por 3, 3. Entonces, no lo obtuve ya desde el primer término. Cancelada esta también. Multiplicar por 6. 1 por 6, 6. Aquí se cumple. 3 por 6, 18. Se cumple. 5 por 6, 30. Se cumple. 7 por 6, 42. 9 por 6, 54. 11 por 6, 66. 13 por 6, 78. 15 por 6, 90. 17 por 6, 102. Entonces, esta es la que cumple de, a partir de la primera sucesión, obtener la segunda. De los términos de la primera, obtener la segunda. Entonces, esto es lo que necesitaría hacer, multiplicar los términos por 6. Ahora me dice, ¿cuál es la expresión algebraica para obtener la segunda? Entonces, me está diciendo esto porque yo a partir de la regla que ya encontré de la primera, si yo ya sé que multiplicando por 6, obtengo la segunda, puedo también obtener la expresión multiplicando por 6. En expresiones
o regla se utilizan los paréntesis para indicar una multiplicación. Entonces, escribo la regla de la primera dentro de un paréntesis y fuera un 6, que me está diciendo que la primera regla yo la multipliqué por 6, porque es lo que se hizo para obtener los términos de la segunda a partir de los términos de la primera. O también directamente a partir de la sucesión, yo puedo encontrar la regla. Como les dije en la primera, observo de cuánto en cuánto va. Si ustedes analizan, esta sucesión va de 12 en 12. 6 más 12, 18, 18 más 12, 30 y así sucesivamente. Entonces mi regla va a iniciar de esa manera, 12n. Y observo, ¿qué tengo en el primer término? 6. 12 por 1, 6. 12 por 1, perdón, 12. ¿Cuánto le tengo que agregar o quitar para obtener ese 6? Entonces, 12 por 1, 12, menos 6, obtengo ese 6. Lo compruebo con el segundo término. En el segundo término tengo 18. 12 por 2, 24. Menos 6, 18. Entonces, observo que esta es la regla que se aplica también a la segunda sucesión y que es equivalente a esa que encontramos haciendo estos puntos que nos menciona anteriormente. Ahora, aquí el lugar. Primero, para completar la tabla a partir de las figuras, pues primero pongo el lugar. Lugar 1, lugar 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y observo las figuras. Tiene que ver con cerillos. ¿Con cuántos cerillos se forma la primera figura? Los cuento y veo que son 4. Cuento los cerillos de la figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cerillos. Figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cerillos. Y ya no tengo más figuras, pero yo puedo observar de cuánto en cuánto van aumentando los cerillos. Si ustedes se fijan, va aumentando de 3 en 3. Entonces, a partir de eso, completan cuánto tendrá la figura 4, figura 5, 6, 7, etcétera. Y nos vamos ahora a las preguntas. Nos dice, escriban una expresión algebraica con la que se obtenga el número de cerillos para formar la figura de acuerdo con el lugar en el que se encuentran. Entonces, otra vez, para encontrar esa expresión, me fijo de cuánto en cuánto va. Ya dijimos que de 3 en 3, entonces mi expresión o mi regla inicia así, 3n. Ahora, en el primer lugar yo tengo 4. 3 por 1 son 3. ¿Cuánto tengo que agregar o quitar a la regla para obtener 4? Si yo observo, pues es 1. Esta es mi regla entonces que se cumple para esta sucesión y es lo que me pregunta el primer inciso. 3n más 1. Nos dice el inciso B. Pablo representó el número de cerillos que forman la figura en el lugar n con la expresión 1 más 3n y observó que para n igual a 3, es decir, que en el lugar 3 se obtiene 10, que es lo mismo que tenemos en la tabla. Tercer lugar, 10 cerillos. Discute con tus compañeros si esa expresión coincide con la que encontraron o es casualidad que la figura 3 se construya con 10 palillos. Aquí entonces, esto, 1 más 3n, pues obviamente que me va a dar lo mismo que la regla que yo acabo de encontrar, porque se están sumando. Es como si yo tuviera una suma de 2 más 5, me da 7, o si yo lo cambio de lugar, 5 más 2, pues me va a seguir dando lo mismo, porque las dos cosas se están sumando. Entonces, pues claramente que esta expresión también se aplica. Luego me dice el inciso C. Juan encontró otra manera de representar el número de cerillos del lugar n con la expresión 4 más 3 por n menos 1 y observó que en la figura 3 también está formada por 10 cerillos. Analicemos si esta expresión describe la situación de manera adecuada. Aquí, si se fijan, en este primer punto les dije que estas dos expresiones eran lo mismo o son equivalentes o que se cumplen para la sucesión. También en este caso sucede lo mismo. Por ejemplo, aquí este 3 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces hago esa multiplicación. 3 por n, 3n. Y 3 por menos 1, menos 3. Ahora, si yo quiero hacer esta resta, 4 menos 3, me da 1. Entonces me queda exactamente lo mismo que las dos expresiones anteriores. Por lo tanto, pues también esta se va a cumplir para la misma sucesión. En el siguiente punto, ahora tenemos cubos. También son figuras que están formadas por cubos.
Entonces aquí en cada línea ustedes tienen que poner la cantidad de cubos que tiene cada figura. Si se fijan, la figura 1 tiene un cubo, la figura 2 tiene 3, la figura 4 tiene 5, la figura 3 tiene 5, la figura 4 tiene 7, y bueno, ahí ustedes tienen que observar de cuánto en cuánto va aumentando. Si se fijan, va de 2 en 2, por lo tanto, para completar toda la sucesión, tienen que ir sumando de 2 en 2. ¿Cuál es la diferencia entre cada término consecutivo? Es decir, de una figura a otra, ¿cuánto aumenta? Aquí pues es de 2, ya lo dijimos. ¿Cuál es la regla? Ustedes van a encontrar la regla para esta sucesión. Acuérdense que es el número que va aumentando, en este caso 2, acompañado de la n, y tenemos que ver cuánto aumentar o cuánto disminuir. En este último punto, nos dice que una sucesión numérica comienza con el número 34. Lo voy a escribir de una vez. Y cada término siguiente se obtiene al restar 3 al término anterior. Es decir, que esta sucesión va disminuyendo de 3 en 3. Por lo tanto, el siguiente término es 31, el siguiente es 28, y bueno, ahí ustedes le van restando de 3 en 3. Ahora, para encontrar la expresión algebraica, también tiene que ver con de cuánto en cuánto va aumentando, o en este caso disminuyendo. Como vimos, esto, o como nos está diciendo la información, va disminuyendo de 3 en 3. Por lo tanto, la expresión va a quedar como 3n. Pero como va disminuyendo, le agregamos el signo menos a ese 3. Ahora, el primer término es 34. Por lo tanto, menos 3 por 1 me da menos 3. Un número negativo multiplicado por un número positivo, el resultado me da negativo. Entonces, yo tengo que ver del menos 3 cuánto me falta para llegar al 34. Aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden relacionar con dinero. Si yo debo 3 pesos en la tienda, y quiero ir a comprar algo que vale 34, ¿cuánto tengo que juntar para poder pagar eso que debo y para comprar lo que yo tengo? En este caso, si ustedes, por ejemplo, tienen que ahorrar esos 3 que deben para empezar, y aparte los 34 del producto que quieren comprar. Por lo tanto, en total son 37. Y eso es lo que tenemos que agregarle a la expresión algebraica de esta sucesión.